su primera participación en política fue en la década del 50, cuando se genera el Partido Agrario Laborista. ¿Es así? Sí, y yo lo he conversado esto, que mi padre, que conocía mucho a don Jaime Larraín García Moreno, habían sido condiscípulos en el Instituto Nacional. Entonces un día fue allá don Jaime Larraín y me invitó, y ahí conversamos. Don Jaime me estuvo hablando los objetivos que tenían al fundar el Partido Agrario Laborista, y luego tuve otras reuniones con él y con grupos de gente joven, y terminamos ingresando a ese partido, que era yo diría, un propósito de renovación de la derecha en Chile. ¿Era un partido de derecha? Yo diría que era un partido de centro-derecha, pero con propósitos concretos de que hubiera un buen gobierno, y no un gobierno donde predominaran las influencias partidistas, sino que predominaran los sectores del trabajo, los sectores de la producción, los sectores profesionales, en fin, la gente en general, la gente que hace a Chile y que sostiene el Estado chileno y proyecta la nacionalidad de Chile, y no los intereses de partidos políticos. Bueno, todos saben, ¿no es cierto?, que la década de 50 se inaugura con el gobierno de con don Carlos Ibáñez del Campo, y el Partido Agrario Laborista, de alguna manera, y usted se supone que iban a apoyar a ese gobierno. Ibáñez había estado en el 31 y era una manera, ¿no es cierto?, de barrer con la escoba, se decía, a los gobiernos radicales que habían gobernado el país en las décadas anteriores. Pero curiosamente, el Partido Agrario Laborista, que se supone que apoyaba a Ibáñez, no lo hizo en definitiva, por lo menos a través suyo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué usted en definitiva no estuvo con Ibáñez? Ocurre que en el sector, llamémoslo así, ibañista, que era muy amplio, había gente de distintas tendencias, y estaban unidos por la figura del presidente Ibáñez, digamos, el general Ibáñez. Entonces, presidente había sido, y yo creo que buen presidente, y entonces ahí predominaba un grupo socialista, donde estaban Puero, estaba Altamirano, y estaba en otro, está Rafael Tarud, estaba ¿Don Carlos Altamirano? Carlos Altamirano. ¿Qué fue? Y estaba Alejandro Ale, toda gente, digamos, de tendencia socialista o socializante. Y entonces ellos llevaron a don Carlos Ibáñez a adherir a los acuerdos del Congreso Pro Paz de Estocolmo, que se realizó, ¿no es cierto?, organizado por el gobierno soviético en Suecia, hecho que a nosotros nos pareció inaceptable, ¿no?, que la candidatura del general Ibáñez se encaminara, ¿no?, de acuerdo con estos manejos soviéticos de la política internacional. Entonces rechazamos esa situación. Después hubo diferentes conversaciones, al final nosotros nos marginamos y siguieron ellos con la candidatura del general Ibáñez, que obtuvo un amplio triunfo el año 52. Exactamente. Pero previamente, en el año 48, se dice por ahí que usted participó en este complot de las patitas de chancho. Y no solo se dice eso, sino que se ha dicho que ha participado en muchos complots a lo largo de la historia de Chile. Pero usted repite historias que no tienen ningún fundamento. Por eso lo invitamos. Yo no he estado nunca participando en ningún complot. Yeah. Lo que pasa es que he dado opiniones, he hecho propuestas, no he hecho críticas, y me he jugado en situaciones difíciles. Pero complot, yo no creo en los complots. Y ese cuento de las patitas de chancho, que fue nominado en esa forma a una reunión en que habían suboficiales de la Fuerza Aérea y del Regimiento
de infantería, Escuela de Infantería de San Bernardo, donde se habló de lo que estaba ocurriendo en la política en ese momento y del interés que tenían ellos, ¿no?, de apoyar las posibilidades de que el general Ibáñez volviera al gobierno. El general Ibáñez había ganado la senaduría por Santiago. Exacto. Y estamos hablando más o menos del año 51, ¿no es cierto? No, el complot fue el 48. Entonces fue antes, me falla la memoria a esta altura del partido. Bueno, pero entonces, claro, había mucha gente que creía que la solución de los problemas de Chile pasaba por elegir presidente al general Ibáñez. Era una situación, ¿cómo le diré?, comprensible. Pero nosotros no apoyamos la candidatura del general Ibáñez por discrepancias con este grupo socialista o socializante, como he dicho, que manejaba la candidatura. Lo que pasa es que usted estuvo preso, por eso se lo pregunto. Usted estuvo preso en el año 48, sí, justamente por esta situación. Yo además de mis actividades agrícolas estuve trabajando varios años con hermanos de mi madre que representaban firma norteamericana, General Motors aquí para vender automóviles, camiones, Senna para vender aviones y otras representaciones más de motores, de herramientas y todo. Entonces estuve trabajando en la oficina en Plaza Bulnes, ¿no?, que era la oficina central, y entonces un día vino Ramón Vergara Montero, a quien conocía desde el Club Aéreo, ¿no?, que era uno de los instigadores justamente. No era instigador de nada. Ramón Vergara Montero vino a contarme que había tenido una reunión, una conversación con el presidente González Videla, que estaba enfrentado al problema comunista en ese momento, ¿no es cierto?, que habían organizado la huelga del carbón, que también traía la paralización de ferrocarriles y de muchas actividades. Entonces, según Ramón Vergara, que era ex jefe de la Fuerza Aérea en Chile, ¿no? Claro. Bueno, entonces me dijo que él tenía la misión de conversar con la gente de las Fuerzas Armadas para ver el modo de apoyar con mayor firmeza y claridad la acción del presidente González Videla, en fin. Yo no sé si estaban pensando en un gabinete militar, que es lo que quería hacer Gabriel González, y que si yo conocía a un determinado jefe de la Fuerza Aérea, y yo conocía mucho por el Club Aéreo, ¿no?, y entonces, claro, porque usted resultó que yo lo conocía, sí lo conocía, era el jefe de un grupo de la Fuerza Aérea, ahí al lado de la Escuela de Aviación, en la Gran Avenida. Y me dijo que se lo pusiera en contacto. Yo los convidé a comer a ambos, con señora, a mi casa, y una comida amistosa. Y después de comida, conversaron. Yo no estuve en esa conversación. ¿Eran patitas de chancho lo que comieron? No, mi hijita, en mi casa no se comía patitas de chancho. Yo como patitas de chancho cuando salgo a cauceo en el campo, pero casi nunca en la casa. Bueno, entonces ahí conversaron, no sé lo que conversaron, pasó el tiempo, pasaron los meses y yo no tenía recuerdo de lo que se estaba haciendo en política, porque en ese momento tenía mucho que hacer entre el campo y las importaciones y todo lo que está en mi responsabilidad. Y entonces me llegaron a detener de investigaciones. Y estuve detenido hasta que el fiscal que me interrogó se convenció que yo no tenía nada que ver en estos propósitos de gabinete militar o de llevar al general Ibáñez de nuevo a la presidencia. Y eso fue lo que pasó. Ahora, había prestado la casa nomás. No, sí, lo que pasó en mi casa tampoco era un complot, era una simple conversación. Claro.
Entonces esto se le dio la magnitud de un complot, y ahí salió el cuento de las patitas de chancho, ¿no? Bueno, así es la